Bien, entonces antes de continuar con el tema del TRIAC, vamos a hacer algún ejercicio adicional respecto al funcionamiento del SCR y cálculo de variables eléctricas en circuitos que tienen incorporado este elemento. Y entonces, voy a retirar esta partecita que corresponde al circuito de disparo. Después veremos cómo se realizan los circuitos de disparo. Eso le vamos a dejar para cuando hagamos problemas con el TRIAC, porque tanto para el SCR como para el TRIAC, los circuitos de disparo son similares, entonces veremos allí esos esquemas que se pueden utilizar en la práctica. Entonces, para este ejercicio vamos a plantear lo siguiente. Suponer un voltaje de entrada igual a 170 seno de WT voltios. También pongamos aquí una resistencia de carga. RL 100 ohmios. El voltaje ánodo cátodo encendido 1,2 voltios. Entonces se pide calcular literal A, la potencia en RL. Literal B, la potencia disipada por el SCR. Literal C, factor de potencia del circuito. Literal D, si se requiere un voltaje medio igual a 20 voltios en RL, calcular el ángulo alfa. El ángulo de disparo, ¿no? Y otra parte, un E. Así se requiere un valor eficaz. Igual, por ejemplo, pongamos aquí unos 60 voltios. En RL. Calcular el ángulo alfa. Bien, entonces, por favor, copien estos ítems
para el ejercicio que se va a resolver. Bien, entonces me voy a agrandar un poquito la pantalla, pero ahí se me va a borrar lo que acabo de escribir, así es que ustedes ya lo tienen. Cuando necesite los datos, me avisan. Bien, entonces empezamos. Siempre que usted tenga que calcular variables eléctricas en estos circuitos, tiene que hacer las gráficas de los voltajes en los elementos sobre los cuales se están requiriendo esas informaciones. Entonces, hay que hacer el proceso. Entonces, este voltaje de entrada era 170 seno de WT. Voltios, ¿sí? Ya estamos ahí. Bien, entonces para los dos primeros literales, vamos a suponer, ya que no se mencionó en el texto del ejercicio, vamos a suponer aquí un ángulo de 30 grados. Un ángulo de disparo inicial de 30 grados. Bien, entonces para esta primera condición se requiere la potencia que está llegando a la carga, la potencia que se disipa en el SCR. Esas son las dos primeras preguntas y suponemos un ángulo de disparo de 30 grados, tal como está puesto aquí. Entonces, lo primero que debemos es, como les dije, dibujar las formas de onda. La señal de entrada es una senoide completa, no hay ningún inconveniente en eso. Luego tenemos que, asimismo como les había indicado, usted toma tanto en circuitos con diodos como en circuitos con SCRs y posteriormente con TRIACs. Usted debe trabajar en semiciclos separados. Primero el semiciclo positivo de la entrada. Para el semiciclo positivo tenemos esta polaridad instantánea, signo más y signo menos. Con esa polaridad la corriente podría fluir en esta dirección. Recuerde, el diodo y el SCR tienen un solo sentido en el cual pueden permitir el paso de la corriente. A diferencia del diodo, el SCR, para que permita este flujo de corriente, requiere que le llegue un pulso de disparo en su compuerta. Entonces, en este ejemplo, debemos dejar pasar un ángulo de 30 grados para que se produzca el pulso de disparo allí. Después veremos cómo conseguir esto de los 30 grados. Por el momento, digamos que simplemente aquí, después de 30 grados, se produce el pulso de disparo. Entonces, dibujamos las formas de onda. La primera que ven aquí, ya sabemos, el voltaje en la carga va a ser 0 mientras no llegue el pulso de disparo. Entonces aquí tenemos en esta grafiquita este espacio que corresponde
al tiempo de espera que estaría en este caso representado por 30 grados. 30 grados. Ese angulito vale 30 grados. Mientras no lleguemos a ese ángulo, el SSR no ha sido disparado y tiene, ojo con esto también es importante, el SSR tiene polaridad adecuada. Mayor potencial en la parte del ánodo y menor potencial en la parte del cátodo, de acuerdo a la fuente, ¿no es cierto? Eso hay que estar chequeando también. Y el mayor potencial está llegando al ánodo del SSR y el terminal de tierra, que es la referencia, está en el cátodo. Entonces cumple la primera condición. Voltaje ánodo-cátodo positivo. Y finalmente tenemos que esperar que pase un ángulo de 30 grados para que el pulso de disparo llegue en la compuerta y este elemento empiece a conducir. Inicialmente, para dibujar esta forma de onda, suponemos que como los 170 voltios pico de la entrada son mucho más grandes que el 1,2 de la caída de tensión en el SSR, estos 1,2 voltios consideramos despreciables. Entonces, una vez que avanzó 30 grados la señal de entrada, disparamos el SSR y todo el voltaje que desde ese instante en adelante tiene la señal de entrada se aplicará directamente a la carga. Imagínense que este SSR es un cortocircuito. Entonces, ¿qué me queda? Una resistencia en paralelo con la fuente de alimentación. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia va a ser igualito al voltaje de entrada, de alimentación. Entonces, a partir de 30 grados, el voltaje en la carga es idéntico al que tiene la señal de entrada. Entonces, desde ahí vamos con esta senoide que viene bajando hasta cero. Bueno, aquí entenderán que no está hecho a escala. El ángulo de 30 grados es más chiquito realmente el espacio. Pero no hace falta. Ya usted comprende que eso vale 30 grados, aunque el gráfico casi está a 90. Pero no hay problema, ¿no? Bien, entonces dibujamos la forma de onda. Recuerde que habíamos visto que para que el SSR se apague, cuando está operando con señales alternas, no hace falta un circuito adicional para el apagado, porque la ventaja de la señal alterna es que en este instante de tiempo, en pi, pasa por 0 grados. Entonces, si el voltaje de entrada es 0, la corriente del SSR también será 0 y este elemento se va a apagar allí. Ahora, en la vida real, resulta que no se requiere que precisamente el voltaje de alimentación llegue a 0 para que el SSR se apague. Recuerde que en las curvas características dijimos que existe una corriente que se llama corriente de mantenimiento. Y si es que alcanzamos esa corriente de mantenimiento, que no es 0 precisamente, ya el SSR se apaga. Eso significaría entonces que realmente esta forma de onda que usted está viendo aquí, esta senoide en la carga, que incluso llega a 0, va a tener un pequeño error. Aquí justamente, en este punto que le voy a dibujar este momento, aquí el voltaje de entrada ya es bastante pequeño, ¿sí? Y ese voltaje de entrada bastante pequeño puede hacer que la corriente que está pasando por el SSR ya sea igual a la corriente de mantenimiento. Y entonces no esperaría a que llegue el voltaje de entrada a 0 para que el SSR se apague. Realmente un poquito antes de 0, allí ya la corriente hace que el SSR se apague. Entonces realmente la gráfica va a tener también un recorte pequeñito aquí en la parte derecha de pi, o sea, de este semiperiodo. Pero este recorte de aquí, que usted lo puede ver en las simulaciones, en el osciloscopio, es muy pequeño. Entonces lo consideramos simplemente como un elemento ideal que se apagará cuando el voltaje de entrada llegue a 0, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo en eso. Otra cosa,
Como la señal de entrada es senoidal, sumando el voltaje de la carga, que ya lo tenemos dibujado aquí, más el voltaje del SCR, el ánodo cátodo, tendríamos el voltaje de entrada. Entonces, una vez que se apagó el SCR en 180 grados, la polaridad instantánea de la fuente de alimentación cambia. Ahora tenemos más en la parte de abajo, menos en la parte de arriba. Con esa polaridad, la corriente podría fluir desde el polo instantáneo positivo de la fuente en esta dirección. Pero resulta que con esa polaridad inversa, el SCR no va a conducir. En consecuencia, en el semiciclo negativo, el SCR impide el flujo de corriente y por lo tanto el voltaje de salida en la carga va a ser cero. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, desde pi hasta 2pi, el voltaje en la carga se hace cero. Y cuando llega el siguiente semiciclo positivo de la entrada, otra vez tenemos que esperar que pase el ángulo de 30 grados, que está por aquí, para que se produzca el pulso de disparo en la compuerta, conduce el SCR y a partir de allí todo el voltaje que tenía la señal de entrada pasa hacia la carga. Entonces, esta es la forma de onda en la carga. Lógicamente, en el SCR pasa lo contrario. Mientras el voltaje en la carga es cero, el voltaje ánodo cátodo es igualito al de la fuente. No se olvide, entre 0 y 30 grados, el SCR está apagado. No hay corriente circulando por la carga. Eso significa que el voltaje en la parte superior de la carga es igual al voltaje en ánodo. Y en la parte superior de la carga, ¿qué tenemos? El voltaje de entrada. Entonces, el voltaje ánodo-cátodo va a ser igualito al voltaje de entrada. Va subiendo la senoide. Una vez que llegamos a 30 grados, se produce el pulso de disparo, el SCR entra a conducir y su voltaje ánodo-cátodo prácticamente cae a cero. Entonces tenemos aquí cero. En este punto, el punto pi, idealmente el SCR se apaga, deja de conducir y viene el semiciclo negativo de la entrada. En el semiciclo negativo no va a haber corriente. Eso significa que todo el voltaje de entrada va a estar aplicado entre ánodo y cátodo, porque no hay caída en la resistencia. Entonces allí el voltaje ánodo-cátodo es negativo e igual al de la fuente de alimentación. Generamos esta forma de onda que está viendo aquí. Y a partir de 2pi, todo se repite, ¿sí? Entonces ya tenemos dibujada la forma de onda en la carga y en el SCR. Les digo, esto es básico. Siempre que trabaje con diodos, con SCRs, con triacs, y se le pida calcular variables eléctricas, como por ejemplo, voltaje eficaz, voltaje medio, factor de potencia, etc., usted tiene que dibujar formas de onda, porque eso le permite determinar en qué caso está trabajando. Por ejemplo, aquí hemos visto que esta forma de onda corresponde a un rectificador de media onda controlado. Y para ese rectificador ya tenemos las fórmulas para sacar el valor medio y el valor eficaz en la carga, que es lo básico, ¿sí? Bien, entonces, una vez que tenemos esta forma de onda, procedemos a los cálculos respectivos. Entonces, para el primer caso se pide la potencia que está llegando a la carga. Eso quiere decir que debemos calcular el valor eficaz del voltaje. Entonces, para el valor eficaz del voltaje, teníamos la formulita. Ojo con eso, usted tiene que estar claro qué fórmula aplica. Y para saber qué fórmula aplica, tiene que ver la forma de onda. Como esta forma de onda es rectificador controlado de media onda, entonces aquí va el voltaje máximo. El voltaje máximo
dividido para 2 raíz de pi. ¿Sí? Entonces no se olvide con las formulitas que le había recomendado que tengan a la mano la clase pasada. 2 raíz de pi. Aquí viene el valor de pi. Bueno, aquí hay un poco de demoras por la pi menos alfa. Voy a escribir porque no tengo el carácter en este software. Pi menos alfa más 1/2 seno de 2 alfa. Y todo esto a la 1/2, ¿no? Esto va a la 0,5. 0,5. Este de aquí es el valor de pi. Y aquí me falta 1/2. Ya. Ahí estaría. Entonces, ¿cuál es el voltaje máximo en este ejemplo? Sería 170 voltios. Aquí no hay caída de voltaje en ningún otro elemento. Acuérdense lo que les expliqué en la clase anterior. Aquí no hay ningún otro elemento que intervenga, entonces el voltaje puede llegar también a la carga. Entonces en esta formulita reemplazamos V máximo, sería 170 voltios. Bueno, pi, el alfa hay que poner aquí en radianes, más 1/2 seno de 2 alfa, también en radianes. Entonces, por favor, calculen esto. Ustedes tienen que observar que su calculadora esté configurada en radianes al momento que vaya a hacer el cálculo de estas expresiones. Entonces, vamos a ver cuánto salió esto, señor. Vamos a ir en orden de lista. Señor Araque Reinaldo, ¿cuánto da esto? 97.08. 7,08, gracias. Por favor, los demás, si es que tienen alguna diferencia respecto a este valor que sacan los compañeros, me avisan para ir verificando los resultados, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el voltaje eficaz en la carga. El siguiente paso sería calcular la potencia sobre esa carga. Entonces la potencia, usted ya sabe, 97.08, valor eficaz del voltaje en la carga al cuadrado, y esto dividido para RL que vale 100. Entonces aquí vamos a poner esto al cuadrado y nos da ¿cuánto, señor Arias Echeverría Pablo? ¿Está presente, señor Arias? ¿O le ponemos una faltita ya? Ingeniero, sí me encuentro presente. Me espera un momento, por favor. A ver, aquí es como que estuvieran en clase. Debe tener su calculadora, borrador, lápiz y todo lo necesario. Que si no podemos hacer rápido estas cosas, estamos fregados. Me da un valor de 94.25. ¿Cuánto? 94.25. No le escucho bien. Que me da un valor de 94.25. 94,25 vatios. Bien, si alguien sacó otro resultado, por favor avisa a tiempo, ¿no? Sí, aquí, o sea, a mí me salió en el valor eficaz 83.76 y la potencia en RL 70.15. Sí, Inge, a mí igual me salió los valores que dijo mi compañero. Bien, entonces miren las problemáticas que se presentan.
Son cálculos que no ameritan un desarrollo matemático complicado, pero sí necesita saber manejar bien su calculadora. Entonces, imagínense que este fuera el examen supletorio, por ejemplo. Se jaló en hacer este cálculo, perdió el semestre. Así de fácil. Y allí no puede decir usted, es que me equivoqué al poner los datos en la calculadora. Es que no me di cuenta que estaba trabajando en grados. Tendría justificación o una nota parcial si es que usted tuviese que hacer un desarrollo matemático, resolver una ecuación diferencial, despejar variables o cosas por el estilo. Pero aquí tiene que reemplazar datos nomás. Y si fallan en esto en el examen, cero. Porque no hay nada más que hacer, pues. No hay un procedimiento para decir avanzó el 50% del procedimiento y tal vez al último se equivocó en un signo. No hay tal. En esto no puede fallar. Si falla en esto, ya le estoy diciendo desde ahorita. Lamentablemente, tendrá cero en ese problema. A ver, entonces, aquí no hay dónde perderse. Bien, entonces veamos, señor Arias Jonathan. ¿Está presente, señor Arias Jonathan? Falta el señor Arias. Señor Balseca, Sebastián. Señorita Castillo, Daniela. Sale 70.15. A ver, un poquito más fuerte que no le escucho. A ver, el voltaje RMS sale 83.76. 23,76 voltios. Gracias. Y la potencia. De una vez usted mismo, señorita Castillo, Daniela. 70.15 watts. 30,15 vatios. Gracias. Bien, entonces esperemos que esto ya sea correcto, ¿no? Tenemos la potencia en la carga, tenemos que calcular también la potencia que está disipando el SCR. Entonces, ya sabemos, para sacar la potencia que disipe el SCR, debemos trabajar con la corriente media. No se olvide, corriente media para diodos, para SCRs. En este caso, también para triaxial del TRIAC. Pero para el SCR, entonces la potencia que disipa este elemento es igual a la corriente media IDC multiplicado por el voltaje ánodo cátodo encendido, que es 1,2 voltios. Ahora, para esta forma de onda, el valor medio BDC es igual al voltaje máximo sobre 2pi 1 más coseno de alfa. Y entonces, por favor, reemplacemos aquí los valores. Voltaje máximo 170. Dividimos para 2pi, multiplicamos por 1 más coseno de 30. Entonces, ese resultado, ¿cuánto nos da, señorita Contreras Paola? El voltaje medio da
No le escucho bien, señorita Contreras. 31.22. 31, 22. 22 voltios. Ya, ese es el voltaje medio en la carga. Ahora dividimos ese voltaje medio para 100 ohmios. Profe, disculpe, ahí me Inge, ¿usted salió otro valor? 50,49 voltios. Sí, Inge, 50.48. 50.48. 50,38. Entonces la señorita Contreras ya marchó el semestre prácticamente. Punto 48, Inge. A ver, ¿cuánto? 50.48. 50,48. Gracias. ¿Se dan cuenta cómo fallan en esto? Entonces, no es justo. No es justo que se jale el semestre porque no puede hacer una operación con su calculadora. Entonces ponemos aquí 50,48 dividido para los 100 ohmios. Igual a 0,5 vatios, ¿no? Ya está la corriente media. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál era, señorita Qualchi? Sí, a ver, es... A ver, señorita Qualchi, ponga bien su micrófono. ¿Me escucha, Inge? Poquito más duro, más fuerte. Ahí me escucha, Inge, ¿me Eso, escucha ahí ahí? sí, ya. A ver, cuénteme, ¿cuál es la siguiente pregunta? Potencia disipada por el SCR. Y ya después de eso, Después de eso es... el FP del circuito, el factor de potencia. ya el factor de potencia del circuito. Entonces, verán, aquí simplemente para sacar la potencia del SCR, a ver, estoy hablando aquí, esto era el voltaje medio, estos son amperios, ¿no? Aquí abajo. Amperios, amperios, amperios. Le puse ya directamente vatios, estos son amperios. Corriente. Entonces, la corriente media es 0,5, por lo tanto la potencia que disipa el SCR sería la corriente media de la carga, que también es la misma corriente que está pasando por el SCR, 0,5 amperios, multiplicado por 1.2. Esto es igual a 0,6 vatios. Quedaría así. Ya. El siguiente paso, el factor de potencia del circuito. Factor de potencia es igual al coseno de teta o también a la potencia activa dividido para la potencia aparente. Entonces la potencia activa que tenemos aquí, básicamente la más representativa es la potencia en la carga. En la carga tenemos 70,15 vatios. En el SCR se tiene solamente 0,6 vatios. Entonces la más importante, la más significativa es los 70,15 de la carga. Esa sería la potencia activa que está consumiendo el circuito. Si quieren podemos sumar estas dos. 70.15 más 0,6 del SCR nos daría 70.75, ¿no? 70.75 vatios, pongamos. 70.75 vatios. Esa es la potencia activa que se está consumiendo en el circuito. Y la potencia aparente es la que está entregando la fuente. Usted sabe que la potencia aparente se calcula multiplicando el valor eficaz de la corriente por el valor eficaz del voltaje. En este caso, el valor eficaz de la corriente que está atravesando
la carga también es la que va por la fuente. Entonces, aquí tenemos que poner corriente eficaz. Corriente eficaz que atraviesa la carga. Esa corriente eficaz es igual al voltaje eficaz que está pasando por RL. Aquí tengo el voltaje eficaz en la carga, 83,76. Esto es voltaje eficaz en la carga. Para hacerle corriente eficaz, simplemente dividimos 83,76 para 100. Entonces, la corriente eficaz que está pasando por la carga es 0,8376 amperios. Esa es la corriente eficaz que pasa por la carga y que también está pasando por el SCR y que también está pasando por la fuente. Entonces, esta corriente eficaz debemos multiplicar por el voltaje eficaz de la fuente. El voltaje eficaz de la fuente sería 170 para raíz de 2. ¿Sí? Entonces, eso nos da 120,2 voltios. Bien, entonces, haciendo esta operación, el factor de potencia, ¿cuánto le da, señor Cuyo? No sé si el señor Cuyo ya está retirado, creo. Entonces, el señor Delgado, Eduardo, ¿cuánto da esto? Ya, Inge, dame un segundito, ya le... Señor Cuyo, me sale 07. 0,7 voltios. 0,7. 0,7 de factor de potencia. Ya. Bien. ¿Qué otra cosa se pedía, señor Juan Estrella? Sí, Inge. Sería el RL alfa. A ver, no sabe, ¿verdad? No ha copiado usted el enunciado del problema. Es que eso copié, dije el RL. Ahí podía ser una captura de pantalla, un recortes, alguna cosa para trabajar, pues. Era de si es que el VDC es 20 voltios en RL, calcular el alfa. Ya, entonces, siguiente paso, sí. Se requiere un voltaje medio, un VDC, igual a 20 voltios en la carga. Calcular alfa. Ya, calcular el ángulo alfa. Entonces, verá, me voy a regresar a esta formulita que tenemos aquí. Dice que para esta configuración, el voltaje medio es igual al voltaje máximo sobre 2pi, por 1 más coseno de alfa. Queremos que este voltaje medio valga 20 voltios, entonces aquí reemplazamos 20 voltios. El voltaje máximo que hay que poner aquí se mantiene en 170, no hay problema. Y lo único que tenemos que hacer es de esta ecuación despejar el ángulo alfa, ¿sí? Entonces, explicado esto, calculen el ángulo alfa. Inge, me salió de 1,83 radianes en ángulo 1, ¿cuánto? 83 radianes. Ya, 1,83 radianes.
Si es que alguien tiene objeción de este valor, por favor, a tiempo, nos corrige. 20 por 2 por pi. Sí sale eso. Ya, gracias. 170. Bien, entonces, si están de acuerdo con ese angulito, estaría resuelto también esta parte. Y para el último ítem, se requiere un BRMS en la carga. ¿Igual a cuánto era esto? 60. 60 voltios. Ya. Calcular el ángulo de disparo. Entonces, para el valor eficaz tenemos esta fórmula que está acá arriba. Tenemos que poner aquí 60 voltios en el valor eficaz, el voltaje máximo 170, pero nos queda una ecuación en donde tenemos pi menos alfa más seno de 2 alfa sobre 2. Entonces usted se da cuenta que si hablamos de valores eficaces, ya no es posible despejar directamente el ángulo alfa utilizando esta ecuación de aquí. ¿Sí? Entonces, si es que es valor promedio o valor medio, no hay problema. De esta ecuación se despeja facilito el ángulo alfa. Pero si hablamos de esta ecuación acá arriba, despejar el ángulo alfa ya está complicado. No se puede hacer matemáticamente de forma directa. Entonces, el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Aquí ponemos el valor eficaz que se necesita. En este caso, 60 voltios. Escribamos eso. Ponemos allí 60 voltios. Y este voltaje máximo que aparece aquí arriba, le pasamos a dividir acá. Entonces aquí ponemos 60 dividido para el voltaje máximo que sería 170 voltios. Este cociente, señor García, señorita García Alanis. Sí, ¿qué? A ver, señorita García, ¿cuánto da 60 para 170? Ah, perdón, hija, es que no se le cortó y no lo escuché, estaba en silencio. Sería 0,35. 0,35, gracias. Y esto va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de pi por pi menos alfa más un medio seno de 2 alfa, ¿no es cierto? Así quedaría. Pero por el momento necesito que se graben este numerito de aquí. 0,35. Ya saben de dónde sale. De dividir el valor eficaz para el valor máximo. De esta ecuación acá arriba, le mandamos al B máximo al otro lado. Pasa a dividir aquí. Y ese resultado de la división nos da 0,35. ¿Sí? Ahora, voy a borrar todo esto de aquí para poder avanzar en las láminas. Entonces, si es que alguien no ha copiado, por favor haga un print screen, un recortes, alguna cosa para que tenga esta información. Entonces verá, 0,35, acuérdese de ese dato. Ahora me voy a venir un poquito más acá adelante, justamente a esta partecita de aquí.
Miren ustedes. Aquí tenemos dos gráficas. La que está en color rojo corresponde a la graficación de esta formulita que también está en rojo. ¿Sí? Esta formulita de aquí corresponde a la relación entre el valor eficaz, el valor máximo y el ángulo alfa para un rectificador controlado de onda completa. Miren, la gráfica que tenemos aquí en azul corresponde a la expresión que está aquí en color azul. Esta expresión en color azul relaciona el valor eficaz, el valor máximo y el ángulo alfa para un rectificador controlado de onda. ¿Sí? A ver, voy a escribir por si acaso alguien está sin recibir bien el audio. Y esta de aquí abajo es para un rectificador de onda completa. Entonces son esas dos fórmulas en definitiva que vamos a graficar aquí. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Simplemente tomar valores distintos del ángulo alfa. Y en función de este cociente se ha graficado aquí estas dos formas. Ahora bien, ¿cómo usted tiene que utilizar esta grafiquita de aquí? Nosotros acabamos de trabajar con un rectificador de media onda controlado. Entonces, primero nos ubicamos aquí. Rectificador de media onda controlado. Es esta formulita de aquí, la azul. Entonces, esa formulita en azul está relacionada con esta gráfica en azul. Entonces, debemos trabajar sobre esta gráfica en azul que corresponde a un rectificador de media onda controlado. Ahora bien, nosotros obtuvimos que este cociente, valor eficaz sobre valor máximo, es 0,37. Ese es el valor que obtuvimos. Entonces, este cociente está graficado en el eje vertical. Entonces, vamos al eje vertical y buscamos. A ver, 0,3, 0,35, 32, 34, 36, 37. Está por aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos ubicamos lo más que podamos en 0,37. Y desde ahí llevamos una recta, una horizontal. Inge era 0.35. Ah, bueno, 0,35. Ya, gracias. Entonces nos ubicamos de 0,35. 2, 4 y 5 aquí. En 0,35 nos vamos con una línea horizontal hasta la gráfica de acá. Hasta allí. Entonces, ese es el punto que corresponde al cociente 0,35. Y desde allí bajamos una vertical
hasta por acá. Ya. Y ahí encontramos el ángulo alfa. Entonces, de acuerdo a esto, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. 1,59, digamos así. La siguiente división es 1,6. Estamos casi sobre ella. 1,58. Entonces, estimamos que el ángulo alfa está en 1,58 radianes. ¿Sí? Entonces, tomamos ese valor como el ángulo de disparo. Para saber si usted está utilizando la curva correcta y que su apreciación está bastante aproximada a la realidad, simplemente coja usted este angulito de unos 58 radianes y reemplace aquí en la formulita en azul. Haga el cálculo de 1 sobre 2 raíz de pi por pi menos 1,58 más seno de 2 veces 1,58 dividido para 2, esto en raíz. Y vea cuánto le da este cálculo de aquí. Si este cálculo le da muy cercano al 0,35, estaríamos bien. Entonces, por favor, reemplacen aquí arriba, en esta formulita en azul, el ángulo alfa de 1,58. Y veamos cuánto nos da este lado derecho de la ecuación. Da 0.3514, ingeniero. Sí, sí sale. Ajá. Ya, 0,35. Entonces estamos bien, porque ese era el cociente que habíamos visto de dividir el valor eficaz deseado para el valor máximo. Entonces ya está. Con estas curvas nos solucionamos el problema matemático. De aquí usted saca directamente el ángulo alfa para valores eficaces, tanto en media onda controlado con la formulita en azul, como utilizando esta formulita que está en rojo para un rectificador de onda completa, controlado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en el uso de estas gráficas? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a avanzar. A ver, antes de eso, señor Gómez Diego, ¿está presente? Sí, presente, Inge. ¿Alguna pregunta sobre este procedimiento? No, Inge. A ver, en estas fórmulas igual sí o sea, un caso despejando alfa debe de salirle igual lo mismo que de la gráfica, ¿no? Pero de manera exacta. A ver, ¿cómo va a despejar usted este alfa si es que no es una ecuación lineal? No, es que más o menos le estaba igualando con el 0.35, le igualé y, o sea, en teoría me salió 1.63. ¿Y cómo lo igualó? O sea, le puse 0.35 igual y fórmula para despejarle el alfa. O sea, le hice un programa. Ya, si usted dispone de un programa que mediante iteraciones va aproximando, prueba y error, y le da el alfa, no hay problema. Ajá, Puede eso hacerlo. nomás De dije. hecho, esta gráfica es en base a eso mismo que se realizó, ¿no? Ajá, sí, Pero, eso nomás dije. como le digo, usted puede utilizar gráficamente esta situación para sacar el alfa, reemplazar aquí y ver qué resultado obtiene. Si le da un valor muy próximo, está bien. Si en vez de salir, por ejemplo, reemplazando el alfa, en vez de salir 0,35, que es lo que queremos, le sale 0,4 o 0,2, una cosa de esas, un resultado disparado, entonces ya sabe que está mal. Entonces, en este caso les dio prácticamente lo que queremos. Ese ángulo alfa se acepta como válido, ¿sí? Entonces, usted puede hacer un print screen o copiar ahorita la pantalla, como quiera,
para que tenga esta herramienta de trabajo. Entonces guíese por los denominadores de la función que tiene a la derecha. Cuando está 1 sobre 2 raíz de pi, esto es rectificador de media onda controlado. Si está 1 sobre la raíz de 2pi, este es rectificador controlado de onda completa. El de arriba media onda, el de abajo onda completa. Bien, entonces ya tenemos un ejercicio más o menos completo sobre lo que sería el uso del SCR. Me voy a salir de aquí. Si es que cómo salirse. El problema de ese programita que utilizo para escribir y todo lo demás es que a veces se apropia de la pantalla y tenemos problemas. A ver. Entonces veamos otro ejercicio sobre estos temas. Dice, se tiene un rectificador de onda completa como el mostrado en la figura. El voltaje de alimentación es 110 voltios eficaces. La carga es una resistencia de 10 ohmios. Y para un ángulo de disparo de 45 grados. Calcular el voltaje medio en la carga, el voltaje medio en el SCR1 y el factor de potencia del sistema. En este caso, el voltaje que tenemos como dato de 110 voltios eficaces es la fuente de alimentación alterna que vemos aquí. La resistencia de carga vale 10 ohmios. El ángulo con que se dispara cada uno de los SCRs es 45 grados. La relación de transformación es de 3. Entonces, calcular el voltaje medio en la carga. Bien, entonces ustedes ya saben manejar la convención de puntos en transformadores. Saben cómo es esa situación. Bien, respecto al enunciado de los literales, se puede también plantear de la siguiente forma. El primer literal dice calcular el voltaje medio en la carga. Esto también pudo haber sido planteado de la siguiente forma. Se aplica un voltímetro DC en los extremos de la carga. ¿Cuál sería la lectura que devuelve ese instrumento? Se pudo haber preguntado de esa manera. El literal B. Voltaje medio en el SCR1.
También se pudo haber preguntado lo mismo diciendo, se conecta un voltímetro de continua entre los extremos del SCR1 con el positivo en ánodo y el negativo en cátodo, por ejemplo. Calcule la lectura que daría este instrumento de medida. Entonces, para estos casos, usted debe tener en mente que cuando hablamos de voltímetros de AC, el voltímetro AC devuelve como información el valor eficaz de una forma de onda. Y cuando hablamos de un voltímetro DC, ese equipo devuelve como información el valor medio de una forma de onda. ¿Se da cuenta? En todo caso, debemos dibujar primero las formas de onda en los elementos que estamos trabajando. Eso es básico. A veces llegan exámenes con un montón de cálculos mal hechos. ¿Por qué razón? Porque no dibujaron la forma de onda en la carga, no dibujaron la forma de onda en el SCR y eso les lleva a confusiones. Entonces recuerde dos cosas. Primero, saber qué mismo mide el voltímetro AC, qué mide el voltímetro DC. Y luego, formas de onda. Si me están pidiendo voltaje medio en la carga, lo primero que tengo que hacer es dibujar la forma de onda de voltaje en la carga. Si luego me piden el voltaje medio en el SCR, tengo que dibujar primero el voltaje o la forma de onda de voltaje en el SCR. Y a esa forma de onda sacarle el valor medio. Entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio. Bien, entonces lo primero, aquí tenemos un valor de entrada que sería una señal senoidal con un valor de 110 voltios eficaces. Eso significa una señal alterna senoidal que tendría un valor máximo de 110 por raíz de 2. Eso nos da 155.56 voltios. 155.56. Ya. Esa es la entrada senoidal en definitiva que tenemos allí. Luego de esto, debemos utilizar la relación de vueltas para saber cuánto vale BS1 y BS2. Entonces, tomen en cuenta que aquí en el primario, en el semiciclo positivo, por ejemplo, la corriente va a estar fluyendo en esta dirección. Semiciclo positivo, la corriente está ingresando en el primario por el terminal con punto. Esa corriente fluye de esta manera. Significa que en el secundario, la corriente estaría saliendo por los terminales con punto. Y para que la corriente salga por los terminales con punto, significa que la polaridad que tenemos acá sería más o menos en este secundario y más o menos también en el otro. Entonces tenemos esas polaridades
tanto en la entrada como en la salida. Como la relación de vueltas es de 3 a 1, el voltaje máximo en los secundarios sería 155 dividido para 3. Eso nos da 51.85. 51,85 en cada secundario. Entonces, 51,85 seno de WT en cada bobinado secundario. Ojo con eso. Los dos secundarios son idénticos. Aquí dice BS1 es igual a BS2. Y la relación de vueltas de 1 a 3. Quiere decir que en el secundario hay menor voltaje en cada bobinado, ¿no? Ya tenemos eso como información. Ahora, siguiente paso. En el semiciclo positivo de la entrada, la polaridad instantánea en los bobinados secundarios definen una posible circulación de corriente, tal como está dibujado aquí en rojo, en el semiciclo positivo de ese secundario. En ese mismo semiciclo, el secundario 2 le está polarizando inversamente al SCR de abajo. Llamémosle a ese SCR2. Y este de aquí es el SCR1. Ya. Entonces tenemos esto. En el semiciclo positivo, fijarse, puede conducir solamente el SCR1. Tiene polaridad directa. Voltaje ánodo cátodo es positivo. Pero debe esperar a que pase un ángulo de 45 grados. Ahí llega el pulso de disparo al SCR1. Y este elemento puede conducir recién en ese momento. En consecuencia, tenemos claramente que, pongámosle por si acaso, dibujemos la formita de onda aquí. Bien, vamos a dibujar allí lo que sería el voltaje senoidal correspondiente al semiciclo positivo de la entrada y también semiciclo positivo en el secundario, en BS1. Esa sería la forma de onda en el secundario. ¿Cuánto vale este pico máximo? Ya lo tenemos calculado. Ese pico máximo vale 51.85. Ya, tenemos esa información. La otra información es que para este semiciclo, que le está polarizando directamente al SCR1, debemos esperar un ángulo de 45 grados. Entonces, si aquí en el centro es 90, 45 estaría por aquí. Entonces, podemos poner, vamos a poner con un color rojo. Desde el tiempo 0 hasta el ángulo 45 grados, que estaría por allí, escribamos de una vez. No ha sido disparado el SCR, por lo tanto no hay corriente en la carga y el voltaje de salida sería 0. Entonces tenemos 0, la señal en rojo es el voltaje de salida. Voy a ponerle también aquí arriba por si acaso, voltaje de salida en rojo.
voltaje de salida es 0 hasta 45 grados. En ese momento llega el pulso de disparo. Quiere decir entonces que a partir de este angulito, el voltaje en la carga es igual al voltaje que tenemos en ese secundario. ¿Cuál es el voltaje que tengo en el secundario? La señal que está dibujada en azul. Entonces, esta señal pasa a partir de allí automáticamente hacia la carga. Y el flujo de corriente que tenemos dibujado aquí en rojo se produce. Si consideramos un SCR ideal, sobre este elemento no hay caída de voltaje. Entonces, el pico máximo de la señal de salida serán los 51,85 voltios, tal como está dibujado aquí. ¿Cuál es la polaridad del voltaje que se está dando en la carga? Simplemente más y menos. ¿Sí? Ese es el voltaje de salida para este semiciclo positivo. Recuerde usted que el SCR2 está polarizado inversamente. Veamos aquí con estos trazos que puse este momento. En BS2 tenemos menos y más. Y en la carga también vamos de menos a más. Entonces miren esta mallita en la parte inferior. ¿Cuál es el voltaje inverso máximo que podría estar soportando el SCR2? Sería 2 veces el voltaje máximo que tengo en la carga o 2 veces el voltaje máximo que tengo en el bobinado 2. ¿Sí? Mira, aquí está facilito de darse cuenta. Voy de menos a más. ¿Cuál es el voltaje máximo con esa polaridad que puedo tener? 51,85. Y acá voy otra vez de menos a más. ¿Cuál es el voltaje máximo que puedo tener con esta polaridad? 51,85. Quiere decir que el SCR2, que no está conduciendo, está soportando un voltaje pico de 2 veces por 51,85. Ese es el voltaje inverso que está soportando este SCR. Entonces, evidentemente, no va a poder conducir. Para el semiciclo negativo de la entrada, ya sabemos este procedimiento, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que hacer es cambiar la polaridad en la fuente de alimentación. Ahora tenemos más en la parte de abajo y menos en la parte de arriba. Simplemente el flujo de corriente cambia. Esto es, vamos a tener corriente saliendo por aquí, subiendo por acá, de esta manera. Y ahora en este primario, la corriente está saliendo por el terminal con punto. Si en el primario la corriente sale por el terminal con punto, en los secundarios la corriente debe estar entrando por los terminales con punto. Lo que simplemente significa es que aquí la polaridad ha cambiado. Ahora tenemos menos allí, más en la parte de abajo y también en la bobina inferior. Menos allí y más acá. Entonces, con esa nueva polaridad, el SCR que puede conducir, evidentemente, es el SCR2. La corriente puede fluir en esta dirección, cerrando el circuito así. Y también generando otra onda positiva en la carga. Entonces, aquí tenemos que dibujar lo que correspondería al siguiente semiciclo para el voltaje en la carga. Entonces tenemos esto de aquí en el secundario 2, esa forma de onda. Como el SCR2 también espera que pase un ángulo de 45 grados, mientras no lleguemos a 45 grados, ese voltaje de salida va a permanecer en 0. Entonces permanece en 0 allí. Pongámoslo en color rojo también. O bueno, no importa, en azul. Y luego de 45 grados,
entonces ya empieza a conducir el SCR y en la carga se estaría generando esta forma de onda. ¿Sí? Entonces, este momento, como conclusión, estamos observando que se trata de un rectificador controlado de onda completa. Entonces ya sabemos. Para esta forma existe un valor promedio. Ese valor promedio es igual al voltaje máximo dividido para pi. Acuérdese bien esto. Esto multiplica a 1 más el coseno de 2 alfa. Ponemos esto aquí. Ya. Voltaje máximo sobre pi por 1 más coseno de alfa. No, de este 2, ¿de dónde saqué? Coseno de alfa. Coseno de alfa, simplemente. Ya está, ahí está. Entonces, para el voltaje medio, que es la primera pregunta, evaluemos esto de aquí. El voltaje máximo es 51.85. Alfa vale el equivalente de 45 grados en radianes, no se olvide. Y este resultado da ¿cuánto, señor? Señor Guerrero Cristian. A mí me dio 28.17. 28,17, gracias. 28,17 voltios. Si alguien sacó un resultado diferente, ya sabe, por favor nos comunique. Bien, eso en cuanto al valor medio en la carga. Ahora se dice el valor medio en el SCR1. Entonces, eso equivale a decir en este y este de acá hemos colocado un voltímetro de continua. ¿Por qué? Porque el voltímetro de continua mide el valor medio de una señal. Estamos midiendo así el positivo del multímetro en el lado izquierdo y el negativo en el lado derecho del SCR. Entonces, si debo saber cuál es la lectura que me va a dar ese instrumento de medida, lo primero que tengo que hacer es dibujar la forma de onda en el SCR1. Eso no hay ninguna duda, eso tenemos que hacer. Entonces, evidentemente aquí el problema es cómo dibujamos ese voltaje o esa forma de onda de voltaje en el SCR1. A ver, piensen un minuto cómo lo haría. Profe, ahí podría ser que empieza a conducir el voltaje, o sea, se eleva la senoide hasta el ángulo de disparo, luego se baja hasta un valor de 0, sigue un valor horizontal, y donde acaba el primer semiciclo, y en el segundo, en el semiciclo negativo, vuelta, está toda la senoide, pero con hasta un valor de menos 103 voltios. Bueno, hasta el doble, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente, aquí hay dos
formas de onda que debemos conjugar, en definitiva. Entonces vamos a tener que analizar dos señales. No se olvide usted que en cada bobinado de aquí tenemos un voltaje máximo de 5185. En cada bobinita podemos tener máximo ese voltaje. Con cualquier polaridad. Hacia arriba positivo o hacia abajo positivo. Evidentemente, cuando va a conducir el SSR1, bueno, voy a dibujar más bien esto. Pongamos aquí una gráfica en donde estén dos formas de onda. Ya les voy a explicar por qué pongo dos formas de onda. Bueno, esa digamos que es la señal senoidal de BS1. El pico de esa forma de onda, 5185. Ya está. Ahora, lo que nos interesa. Pongámosle... A ver, voy a borrar una parte de lo que está ahí. Borremos una partecita de esto. Bien, entonces ese voltaje que está aquí abajo en azul corresponde a lo que tenemos en este bobinado con una amplitud de 5185 y también corresponde a lo que tenemos en este otro bobinado. Los dos voltajes por la marca de los puntos están orientados con idéntica polaridad en todo instante de tiempo. Entonces, cada bobinita tiene estos voltajes. Pico máximo, ¿cuánto? 5185. Ahora, voy a dibujar el voltaje acá, entre estos dos puntos ahora. ¿Qué es lo que tengo allí simplemente? El doble de señal, porque estoy sumando el voltaje del bobinado 1 al bobinado 2. Entonces, entre los extremos de este secundario, tenemos el doble de voltaje, el doble del que está dibujado aquí. Entonces voy a dibujar ese voltaje de doble amplitud. Le ponemos así. Bueno, ya digamos que ahí. Ya, eso sí parece que es el doble de la señal que tengo en azul. Ya. Dos señales. Vamos a poner aquí los valores de una vez. Este valor de aquí arriba correspondería... Pongamos esto un poquito más arriba. En ese valor pico sería a 2 por 5185. Entonces, eso de ahí, ya nos dijo el compañero, 2 por 51.85. Eso equivale a 103.7. Entonces, 103.7 voltios allí. Y el otro voltaje, el que tenemos aquí abajo en azul, ese tiene un valor máximo de 51.85.
Estamos así. Ahora, el ángulo de disparo es 45 grados. Entonces debemos también poner esa referencia. Le ponemos 45 grados por aquí. Ya. 45 grados en ese punto. Ya. Entonces verá. En el semiciclo positivo, el SCR1 está polarizado directamente. El circuito para el SCR1 se cierra a través de la resistencia de carga, ABS1. Entonces, en este circuito que tenemos aquí con las corrientes en rojo, es por donde se va a generar circulación de corriente. En ese semiciclo, recuerde, el de abajo está polarizado inversamente, no va a conducir. Entonces, la corriente solo puede venir así, en el semiciclo positivo. Ahora, para que este SCR conduzca, debo esperar 45 grados. Mientras no conduce, este SCR está soportando todo el voltaje BS1. ¿Sí? Todo este voltaje está soportando. ¿Por qué razón? Porque el SCR2 está polarizado inversamente. Y este elemento prácticamente es un circuito abierto. Es como que no estuviera allí. Le quitamos simplemente al SCR2. Entonces, ¿qué voltaje va a estar soportando el SCR1 entre 0 grados y 45 grados? El voltaje de la fuente BS1 nada más. Entonces voy a ir dibujando en color negro el voltaje ánodo-cátodo para el SCR1. Entonces está soportando todo el voltaje de alimentación que llega desde el bobinado 1. Y ese voltaje es el azul. Entonces hasta allí. Ese es el voltaje ánodo-cátodo que está soportando este elemento. Al momento que en 45 grados le llega el pulso de disparo, el voltaje ánodo-cátodo idealmente cae automáticamente a cero. Entonces, a partir de aquí, este voltaje cayó a cero. Y se mantiene en cero prácticamente hasta que se apaga el SCR. ¿Y cuándo se apaga? Cuando el voltaje del bobinado BS1, que es la señal en azul, llega a cero. Entonces ahí se apaga. Eso ya sabíamos. Si usted suma esta señal en negro que estoy dibujando aquí abajo, con la señal que teníamos aquí arriba en rojo, que es el voltaje en la carga, me da la senoide completita que aporta el bobinado 1. ¿Sí? Bien, entonces estamos así. Ahora, ¿qué pasa a partir de ese momento? Polaridades negativas. Pongamos también que puede ayudar. Entonces, en los semiciclos negativos tenemos menos aquí, menos aquí, en la parte de aquí abajo. Entonces, ya actúan.
el SCR2. Ya va a empezar a operar este elemento. Ya, copié entonces. Ahora, mientras no se dispare el SCR2, por esta resistencia no hay corriente circulando. Y no hay caída de voltaje tampoco allí. Si no hay caída de voltaje, quiere decir que este cátodo del SCR1 tiene un potencial que es igualito al que tengo en el lado izquierdo de la resistencia. No se olvide, mientras no se dispare el SCR2, esto es un circuito abierto, tal como teníamos antes. Y eso permanece como tal, como circuito abierto, hasta 45 grados del siguiente semiciclo. Entonces, mientras este SCR no ha sido disparado, por aquí tengo un circuito abierto, no me preocupo. Entonces, en esta situación, ¿qué voltaje está soportando inversamente el SCR1? El SCR1 está soportando un voltaje inverso que es igual al que tiene aquí este devanado, el BS1. ¿Y qué voltaje tiene este devanado BS1? La señal en azul que va bajando acá, ¿no es cierto? Entonces, hasta 45 grados, pongamos 45 grados la referencia aquí. Digamos que está por allí. Ahí están los 45 grados contados desde pi. ¿Sí? Entonces, hasta ese angulito de allí, el SCR1 está soportando un voltaje inverso igualito al de su bobinado asociado. Es decir, un voltaje negativo. Entonces dibujamos. Desde aquí nos vamos para acá hasta por allí. Ya. Hasta ahí, este SCR soporta ese voltaje. ¿Por qué razón? Porque abajo tengo un circuito abierto. Está desconectado. Haga cuenta que no hay. Entonces el voltaje inverso que está soportando este SCR1 es el voltaje que tiene la fuente BS1. ¿Y cuál es el voltaje de la fuente BS1? Esta partecita negativa en negro que le he dibujado sobre la de azul. Ahora, ¿qué pasa a partir de ese ángulo? A partir de ese ángulo entra a conducir ya el SCR2. Este elemento se convierte en un cortocircuito. Y entonces, ¿qué voltaje va a ser el que soporta a partir de allí el cátodo de este SCR? Partimos de aquí, desde el ánodo, y vemos que todo esto, la suma de los dos voltajes en los dos secundarios, se transmite hacia su cátodo. ¿Por qué? Porque el SCR2 ya empezó a conducir y se convierte en un cortocircuito. Entonces, mire lo que tengo aquí. Desde este punto hasta acá, todo ese voltaje es el que está soportando el SCR1. Pero todo este voltaje es la suma de BS1 más BS2. Y aquí tengo dibujado ya. Esta señal en rojo es la suma de BS1 más BS2. En consecuencia, a partir de 45 grados, cuando se dispara el SCR2, el voltaje que va a soportar el SCR1 es un voltaje inverso de esta magnitud. La suma de las dos señales. BS1 más BS2 que ya teníamos dibujado aquí. Esa sería la forma de onda que tenemos en el SCR1. Ahora va a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta forma de onda? Lo que nos pidió el problema es calcular el voltaje medio del SCR1. Hemos puesto el positivo del multímetro en ánodo y el negativo del multímetro en cátodo. Evidentemente, hemos tenido que dibujar esta forma de onda que aparece aquí en negro.
es fácil darse cuenta que para esta forma de onda en negro, la mayor cantidad de voltaje es negativa. Entonces, el valor medio de esta forma de onda en negro me va a salir un valor negativo. Ahora usted va a decir, pero ¿cómo calculo ese valor medio? Es fácil, ¿verdad? Usted simplemente fíjese en esto. Este pedacito de aquí de onda, en negro, resulta que es igualito a este pedacito de acá que tenemos también como valor negativo, ¿no es cierto? Es igualito. Eso significa que este segmento de aquí, esta área positiva, se va a cancelar con esta área de aquí abajo, negativa. ¿Y por qué hablo de áreas? Porque cuando usted calcula el valor medio tiene que hacer una integración. Y la integración es básicamente calcular el área bajo una curva. Entonces, esta partecita positiva se va a cancelar con esta partecita negativa de aquí. En consecuencia, la integración usted tiene que hacer solamente para lo que falta. Es decir, desde aquí, desde ese ángulo hasta por acá. ¿De qué señal? De esta señal senoidal de aquí, que tiene un valor pico de 103.7. Y ya está. Se acabó el problema. Entonces, para sacar este valor medio, usted escribe la formulita. Valor medio va a ser igual a 1 sobre el periodo. ¿Cuánto vale el periodo para esta forma de onda? 2pi. Se repite cada 2pi radianes. Entonces, 1 sobre 2pi. Integral. Desde este angulito de aquí hasta acá. Puede incluso trasladar la gráfica o poner el origen aquí. Y diría, integral desde 45 grados hasta 180 grados. ¿De qué señal? De una señal que se llama 103.7 seno de teta. Integrado respecto a teta y se acabó el problema. Ese voltaje sabe que debe poner negativo y se acabó su problema. Ya está el voltaje medio para el SCR1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Se quedaron fríos. Pero bueno, ya está explicado cómo hay que hacer esto. Para el último ítem, factor de potencia del sistema. Ya sabemos, potencia activa sobre potencia aparente. Con el valor eficaz del voltaje en la carga, es decir, el valor eficaz de esta forma de onda que usted ya tiene la formulita para calcular esto, con este valor eficaz de voltaje, eleve al cuadrado y divida para la resistencia de carga, que vale 10 ohmios. Ya tiene la potencia activa que se está desarrollando aquí. Podemos suponer los SCRs ideales para simplificar el cálculo. Esta potencia activa usted tiene que dividir para la potencia aparente. ¿Y cuál es esa potencia aparente? La que va a entregar esta fuente de 110 voltios eficaces. Entonces necesito la corriente eficaz que está pasando por esta fuente de alimentación. Entonces, usted tiene la forma de onda de voltaje en la carga. Mire, acá arriba está. Esta es la forma de onda de voltaje. A esta forma de onda de voltaje usted le puede encontrar el valor eficaz de voltaje. Este valor eficaz de voltaje divida para la resistencia de carga. ¿Qué le da como resultado? La corriente eficaz. Esa corriente eficaz viene a ser la contribución de los dos bobinados. ¿No es cierto? Entonces, usted puede pasar la corriente eficaz
de un bobinado primero al primario. Haga cuenta que aquí calculamos, por ejemplo, para ir por partes, únicamente considerando la forma de onda en rojo. ¿Sí? Cuando está funcionando, cuando está entregando potencia, el bobinado 1. Tenemos la señal en rojo. Esta señal en rojo tiene un voltaje eficaz. Divida usted este voltaje eficaz para la resistencia de carga y ya tiene la corriente eficaz que está manejando el bobinado de arriba. Ya conoce esta corriente eficaz, ¿verdad? Utilizando la relación de vueltas, pásese a encontrar la corriente eficaz que está circulando por el primario. ¿Sí? Y esa corriente eficaz es la que está pasando por la fuente de 110. Entonces ya tiene el aporte del bobinado secundario 1. El bobinado secundario 2 hace exactamente lo mismo. Aporta con idéntica corriente eficaz. Entonces ya puedes sacar la corriente eficaz total en el primario. Esa corriente eficaz total multiplique por el voltaje eficaz 110 y ya tiene la potencia aparente que está entregando esta fuente. Divida finalmente la potencia activa de la carga para esa potencia aparente y ya tiene el factor de potencia de este sistema. Entonces, por favor, esto que les he indicado para calcular el valor medio del voltaje en el SCR1, le terminan como deber. De igual forma, terminen de calcular el factor de potencia del sistema en base a las indicaciones que les he dado. Y ese trabajito lo van a hacer para el día de mañana. ¿Sí? Ya les explico, aquí está la gráfica. Tiene que sacar el valor medio desde 45 grados hasta pi. ¿De qué señal? De una señal 103.7 seno de WT. No está difícil eso. Sabe que ese voltaje va a ser negativo. Y luego el factor de potencia. ¿En base a qué? A la corriente eficaz total que tiene la carga, la corriente eficaz total que maneja el primario y los 110 voltios de alimentación. Entonces, eso es para el día de mañana. Ya les voy a habilitar en el Teams esta tarea. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces como no hay preguntas, si es que tienen alguna duda posterior, usted ya sabe, tiene que utilizar la grabación en caso de que considere conveniente revisar algún tema en particular. Entonces vamos a terminar allí la clase. Que tengan una buena tarde y nos reunimos el día de mañana.